Yo le estaba diciendo a mi esposa esta semana que ya me estoy enfadando de la serie del libro de Job. Obviamente no porque esté criticando la palabra de Dios, ni mucho menos así. Yo sé que toda es la palabra de Dios. Pero este asunto de parecen discos rayados los amigos de Job. Es disco rayado. Y las respuestas de Job siempre son las mismas. Y la verdad, hermanos, es que eso es cansado. Y yo se lo comenté a mi esposa y mi esposa me dice, imagínate si tú que lo estás estudiando nada más y lo estás enseñando, ya estás frustrado, imagínate nada más cómo se ha de haber sentido Job, quien lo vivió y lo sufrió en carne propia, ¿no? Y lo interesante es que esa conversación la tuvimos mi esposa y yo la semana pasada, y resulta que esta semana en Job capítulo 16 podemos ver la frustración de Job. Él literalmente dice que él está frustrado y quiere que toda esta palabrería entre sus amigos y él llegue a un fin. Entonces, híjole, hermanos, vamos a seguir adelante con el estudio de Job y este disco rayado que son sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, y más adelante Eliú. Vamos a empezar, hermanos, hablando acerca de este capítulo 16. En realidad el capítulo 16 va de la mano con el capítulo 17. 16 y 17 tienen que ir juntos, porque es un solo discurso. Entonces Job da un discurso que abarca 2 capítulos, 16 y 17. Y si nosotros tomamos el 16 y 17 como un solo discurso, sin la división del capítulo 17, o sea, imagínense que nada más está sólido sin la división numérico. Entonces, si nosotros lo viéramos así, el discurso se puede bosquejar en 3 partes. La primera parte, que es básicamente lo que leímos hace unos momentos, que es del versículo 1 al 14, Job levanta una petición de simpatía. Él está diciendo básicamente, quiero que me entiendan, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me consuelen verdaderamente. Entonces él levanta esta petición de simpatía. Eso es otra vez del versículo 1 al 14. Ahora del versículo 15 al 22 tendríamos la segunda división, que viene siendo que Job levanta una petición por la justicia de Dios. Okay. Otra vez del 15 al 22. Y empezando en el capítulo 17, del 17, obviamente todo el capítulo 17 es Job levanta una petición a Dios para morir. Entonces, primera sección del bosquejo, Job pide simpatía y empatía por parte de sus amigos, los cuales obviamente hasta este punto no lo han dado. Segundo punto, obviamente la petición por la justicia de Dios, o sea, Dios, este es un asunto. Muchas personas asumen que Job está atacando a Dios porque Dios lo está atacando a él en esa sección, pero no es así. Y por último, el tercer punto es Job levanta petición de Dios para morir. Ha tenido él ya desde los primeros capítulos, Señor, ya mátame, ya quiero morir. Y aquí otra vez como disco rayado lo volvió a hacer. Okay. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, damos gracias por sus grandes, infinitas misericordias que usted derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición para nosotros como iglesia, aunque no hay una aplicación directa a nosotros, a la iglesia, pero aún así podemos hacer aplicación por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra que nuestro Redentor hizo para que nosotros fuésemos salvos. Gracias, Señor, por su sacrificio, por haber sacrificado a su Hijo unigénito para traernos la salvación y para darnos ese árbitro, ese abogado, ese testigo fiel para con nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.
Muy bien. Versículo 1. Espero que no me pidan que lo explique. Creo que es muy fácil. Versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Entonces, a respuesta de el discurso de Elifaz, que viene en el capítulo 15, él les dice, mira, otra vez, Elifaz, no me estás diciendo nada nuevo, otra vez, ya lo había dicho esto en el 12 y lo dijo en el 13 y ahora otra vez en el 16, no me estás enseñando nada nuevo, Elifaz, ni tú, ni Bildad, ni ningún otro. Todo esto ya lo conozco, el problema es de que no aplica a mí, en el caso de Job, no aplica a mi situación. Si nosotros leemos los versículos 3 y 4, bueno, fíjense, ahí en el versículo 2, les llama ahora consoladores molestos, sois todos vosotros. Ahora los llama consoladores molestos. Anteriormente los había llamado médicos inútiles, ¿okay? Como un médico que viene y te dice cómo curarte de una enfermedad, pero pues no te ayuda para nada, sino que es literalmente un matasanos y sus remedios simplemente empeoran la situación. Pues es básicamente, y ahora les está diciendo que ellos son consoladores molestos, están enojados. Ellos fracasaron rotundamente, los amigos de Job, en esa consolación que se supone que iban, por eso fueron, ¿sí? Por eso fueron a visitar a su amigo Job, según esto, para darle consuelo, pero rotundamente fracasaron. Vamos a verlo. Job capítulo 2 y versículo 11, aquí podemos ver que ellos fueron precisamente para traerle consuelo. Dice 2:11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le hubo sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Entonces, ese era el punto original, pero rotundamente fracasaron en su consuelo. Hasta el día de hoy poco ha cambiado. Las personas aún son de la opinión de que si te va mal en la vida y si tienes circunstancias adversas, es culpa tuya. Dios seguramente te está dando algún castigo divino por tus fechorías. Job dice, es que esto ya lo conozco, pero no aplica a mí. Y ustedes me están aventando a esta tierra cuando se supone que me deberían de estar consolando y no me están ayudando con lo que me están diciéndome. Se me olvidó decirles, yo le puse como tema, nada más porque se me hizo muy obvio, le puse como tema, con amigos como ustedes, ¿para qué quiero enemigos? ¿Okay? Esa es la que le puse como tema. Con amigos como ustedes, ¿para qué quiero enemigos? Y esto es exactamente lo que está pasando con Job. Él tiene a sus 3 amigos, se supone que iban a ir a ayudarlo y a consolarlo, y terminan mostrándose como enemigos, ¿no? No parecen amigos para nada. Y pues Job no necesita más problemas, con ellos tiene. Muy bien. Pero nada ha cambiado. Las personas siguen teniendo esta misma mentalidad y dicen, bueno, si te va mal es porque Dios divinamente te está castigando. Y esto no es necesariamente cierto, ya lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio de Job. ¿Okay? Vamos a continuar entonces con el versículo 3. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Ahí vemos la frustración de Job. Ahora, él lo puso como una pregunta retórica. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Pero realmente es un sarcasmo tremendo. Nosotros lo diríamos de la siguiente forma. ¿Cuándo te vas a callar? ¿Quién te pidió tu opinión? Es lo que está diciendo con la segunda pregunta. ¿O qué te anima a responder? ¿Quién te pidió tu opinión?
¿Para qué hablas? ¿Para qué abres la boca? Job está enfadado. Esto es muy obvio. Versículo 4. Bueno, vamos a leer 4 y 5. También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Entonces él está diciendo, mira Elifaz, mira Zofar, mira Bildad. Ustedes, todo lo que sale de su boca me es molesto, me es enfadado, no me ayuda, no aplica a mí. Mejor cállense. ¿Quién les pidió su opinión? Y luego dice, ¿saben qué? Si los planes, si las cuestiones estuvieran invertidas y ustedes estuvieran en la posición en la que yo estoy, yo sería diferente con ustedes. Yo sí les daría consuelo. Mis palabras, como dice el versículo 5, apaciguarían vuestro dolor. Vamos a ver el versículo 5. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces yo sí sería buen amigo. Si ustedes estuvieran en mi misma situación, yo no los patearía cuando están abajo. Yo los levantaría, los ayudaría, los consolaría con las palabras de mis labios. Pero no, ustedes no hacen eso. Abren su boca y sale veneno. Dan su opinión cuando no se los pedí. ¿Cuándo van a callar? Y dicen ser mis amigos. Versículos 6, 7 y 8. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. En otras palabras, tiene dolor perpetuo. No importa si les dice algo, si no les dice algo, si está calmado o si está activo, no importa lo que haga, él está en un dolor continuo. Y vamos a hablar de ese dolor continuo en el versículo 15. ¿Okay? Bueno, es más, se los voy a explicar de una vez porque estamos aquí. Okay. Me voy a adelantar poquito. Entonces, él está diciendo que el dolor no cesa, el dolor siempre está ahí. Y el versículo 15 nos dice, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Ahora, esa primera parte del versículo 15, cosí cilicio sobre mí. Cilicio, bueno, no me traje algo para ilustrarlo, pero a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando hay mucha mención de saco de silicio, o que se han puesto silicio, se han vestido de silicio. Silicio como tal era una tela muy áspera, negra, muy áspera, negra, y se la ponían por cuestión de dolor o de lamento. ¿Okay? Entonces él está diciendo que él cose a sus brazos, a sus piernas, a su cuerpo, a su piel. Él cose el silicio en todo. Usualmente saco de silicio nada más se ponía sobre la cabeza o sobre los hombros o algo así. Pero ponértelo en todo el cuerpo, esto realmente no era natural. ¿Sí? El uso del silicio corporal entero no se hacía. Entonces lo que esto implica, el hecho de que se lo cosía, significa que no se lo podía quitar. El silicio estaba ahí de forma permanente. En otras palabras, si tú te lo pones el silicio en la cabeza en demostración de dolor o aflicción, simplemente te lo quitas cuando ya es el tiempo. Pero el hecho de que está cosido el silicio a su piel implica que no puede quitarse el dolor. El dolor es permanente, no puede quitarse el silicio porque viene cosida a su piel. Entonces es un dolor totalmente permanente y no temporal, como por lo general era de uso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Tenían dolor o angustia, se lo ponían, tenían cierto tiempo de luto o algo así y se lo podían quitar. Este no es el caso, estaba cosido a su piel, su dolor, y era incesante. Esa es la idea entonces del versículo 6,
que su dolor no cesa, al igual que con el versículo 15. ¿Okay? Entonces me adelanté poquito, pero ya tienen la idea. Muy bien, vamos a leer entonces versículos 7 y 8. Pero ahora tú me has fatigado, le está diciendo a Elifaz. Mira, Elifaz, tú con tus discursos ya me has cansado. Has asolado toda mi compañía. Es decir, mira, ya me cansé también de de tu compañía. Hay otro dicho aquí en México que dice que el arrimado a los 3 días apesta o algo así. El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Pues básicamente es lo que está diciendo aquí Job. Dice, mira, tu compañía ya es como el muerto o el arrimado. Ya no te aguanto, mano. Ya estoy frustrado. Tienes aquí semanas conmigo. Semanas y no te quitas ni te callas. Ya estaba cansado. Versículo 8. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Entonces él está diciendo, como cuando, por ejemplo, mi esposa también la voy a poner de ejemplo. Mi hermosa y preciosa y amada esposa dice que sus canas provienen de mí. Así como las arrugas de Job provienen de Elifaz. Esa es la idea. Él está diciendo, mira, por tu culpa, estas arrugas no las tenía. Nomás llegaste tú y ve. Ok. Dice, y este asunto acerca de su flacura, que su flacura es testigo de que ya está teniendo problemas físicos, es en respuesta, o podemos decir en réplica, a lo que dijo Elifaz en su discurso en el capítulo 15. Si nosotros regresamos al capítulo 15, y recordemos que Elifaz había dicho que la gente que es autosuficiente, la gente que es soberbia, la gente que es orgullosa, dice, yo no necesito de Dios, yo solo puedo con mi riqueza y lo que yo he hecho con mis manos. Y Elifaz básicamente dice en su discurso que esa gente está gorda, que tienen gordura en sus ijares. Vamos a verlo, Job capítulo 15 y versículo 27. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Ya lo hemos dicho antes, ijares son lonjas de las costillas, ¿sí? Entonces está diciendo que la persona que piensa que es autosuficiente, que no le interesa realmente Dios porque pues él puede, es el impío, dice, está gordo el impío es autosuficiente. Entonces, en réplica a eso, Job aquí está diciendo, te has equivocado. Tú me consideras impío, pero tú consideras que los impíos son autosuficientes y gordos. Dice, pero yo, si lo querías aplicar a mí, dice, a mí no aplica, porque testigo me es mi flacura. ¿Okay? Testigo es mi flacura. Él dice, tú piensas que yo soy impío y que los impíos son gordos. Dice, pero claro está que no soy un impío, ve mi flacura, atestigua en contra de mí, a favor de mí. Y dice, y todo esto es culpa tuya. Ok, muy bien. Continuamos. Versículo 9. Vamos a ver unos versículos. Y dice que todo esto que él está sufriendo, la flacura y su falta de alimento y todo eso, dice, es que todo esto me ha venido a pesar de que yo no he hecho nada. Soy inocente. Y ya viene diciendo y defendiendo su inocencia desde hace muchos capítulos atrás. Pero aquí nuevamente lo hace en el 16-17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Entonces dice, no hay iniquidad en mí y aún así
estoy pasando por estas pruebas, estoy flaco, estoy más arrugado. Ahora, hay algunos comentaristas que son de la opinión de que como él era próspero, que en efecto sí era gordo. Piensan que Job en algún momento de su vida sí estaba panzón. De hecho, él dice aquí que él era próspero, nada más déjenme... versículo 12, 16-12. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Entonces, él está diciendo que él en efecto sí era próspero y algunos piensan que él por lo tanto era gordo. Y miren, mi papá, ustedes lo recuerdan bien, él estaba gordo, obeso. Pero yo recuerdo que cuando mi papá se ponía en dietas, inclusive cuando estaba más joven, hace 30 años, yo recuerdo, se ponía a dietas y enflacaba. Y cuando enflacaba, toda la cara se le arrugaba como Sharpay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba llenito y esa gordura pues hacía que se le estirara un poquito el rostro y ya no se le notaban las arrugas tanto cuando estaba gordito, pero perdía peso, se hacía flaco y todo arrugado. ¿Okay? Entonces, algunos comentaristas son de la opinión que esto es básicamente de lo que está hablando desde el versículo 8, ¿no? Ya el asunto de sus arrugas y su gordura y baja de peso y ya es más notable que ya es más avanzado de edad, etc. Es una postura interesante y pues ciertamente yo lo experimenté con mi papá y no sé si usted conozca algún gordito que ha perdido mucho peso, pero se ven más arrugados cuando ya están flacos. Ok, vamos a continuar. Versículo 9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Ok. Hay algo de diferentes posturas en cuestión a quién dirige su discurso a partir del versículo 9. Si ustedes observan, del 9 al 14, no está hablando a Elifaz de forma directa. ¿Okay? ¿A quién se refiere entonces? Bueno, ya es donde hay discrepancias con opiniones. Algunos dicen que no, que es en efecto Elifaz con quien habla, pero es obvio que no. Algunos otros dicen, está hablando con Dios y le está echando la culpa a Dios porque Dios lo ha atacado. Y luego otros dicen, como Adam Clarke, que acabo de leer una sección ahorita acerca de eso, Adam Clarke, que es un excelente comentarista, él dice que en efecto él está hablando a Satanás. ¿Okay? Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con Clarke. Pero vamos a leerlo. Su furor me despedazó. Entonces él opina que es Satanás. ¿Okay? Bueno, Adam Clarke, que es Satanás. Y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo, o el enemigo, en otras palabras, Satanás, según Adam Clarke. Abrieron contra mí su boca, es decir, según Adam Clarke, los demonios. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta contra mí, se juntaron todos, bola de montoneros, estos demonios. Y así continúa, y si ustedes pueden poner eso en perspectiva hasta el 14, sí podríamos decir que hay una buena suposición, yo creo, por parte de Clarke y otros como él, que asumen que es Satanás con quien está hablando, pero en realidad no. Él está hablando con Dios y hablando acerca de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que él está diciendo es que él comprende la soberanía de Dios. Y él está diciendo que todo lo que me ha ocurrido es por Dios, por su voluntad dentro de mi vida. ¿Okay? Entiendan, Dios en efecto sí es soberano. Y todo lo que te suceda en tu vida, sea bueno o sea malo, a tu parecer, viene de Dios.
porque Dios es absolutamente soberano en todo. Toda tu circunstancia, todo lo que tú pases, todo lo que sucede en tu vida, en efecto es porque Dios así lo ha querido y lo ha hecho. Y eso es lo que está diciendo realmente Job. Job está diciendo, yo comprendo que es a causa de Dios que yo estoy en esta situación. Bueno, vamos a continuar. Dice, versículo 10, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Ellos han abierto sus bocas. La realidad es que está hablando acerca de sus tres amigos. Está hablando de Bildad, Zofar y Elifaz. Dice que ellos han abierto sus bocas en contra de él por voluntad de Dios. Es lo que está diciendo. Y que todos se han amontonado en contra suya, incluyendo a Dios mismo. De hecho, en un capítulo anterior, si ustedes recuerdan, él consideraba que Dios lo había tenido como su enemigo. Okay, vamos a regresar a Job capítulo 3 y versículo 24. Entonces, él ya había dicho que Dios lo tiene como enemigo, entonces no hay razón por la cual pensar que él está hablando de Satanás, el enemigo, sino que Dios lo tiene como enemigo. Ok, Job capítulo 13 y versículo 24 nos dice lo siguiente: ¿por qué escondes tu rostro? Hablándole a Dios, y me cuentas por tu enemigo. Entonces Job está diciendo que Dios lo tiene a él como enemigo. Okay. Versículo 11 de nuestra lectura. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Job considera que sus amigos son mentirosos y en realidad lo eran. Eran mentirosos a causa de la teología errada que ellos estaban tratando de emanar sobre Job. Entonces él les está diciendo, es que todo lo que me están diciendo es mentira, eso no es cierto, no aplica a mí. Lo que ustedes me están diciendo es mentira. Y está diciendo, es que Dios me los ha mandado a ustedes y aquí me tienes entre ustedes bola de mentirosos. No solamente son mentirosos, sino que ustedes también son impíos. Ellos consideraban que el inicuo y el impío era Job, y Job está diciendo, no, fue la voluntad de Dios mandarme a ustedes bola de inútiles, médicos inútiles, consoladores molestos. Ustedes no sirven para absolutamente nada, pero Dios aquí me tienen sufriéndolos a ustedes. Abren su boca y me lastiman, no tienen nada bueno que decir que aplique a mi vida. Bola de teólogos mentirosos, fatuos. Ok. Versículo 12 al 14, vamos a leerlos primero. Próspero estaba y me desmenuzó, hablando de Dios, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Muy interesante esa parte, okay, ahorita lo vamos a hablar, bueno, y más adelante también. 14, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Job usa una ilustración es una ilustración de un evento. Bueno, hay dos opiniones. Algunos piensan que es una ilustración de un evento bélico, es decir, de una guerra. Sin embargo, otros piensan que no es la ilustración de una guerra, sino más bien la ilustración de una cacería, ¿okay? Que lo están cazando, ¿okay? Y yo lo considero más desde ese punto de vista, que la ilustración es una ilustración de cacería. Y él está diciendo, Dios me ha puesto un tiro al blanco, un blanco en la espalda. Y dice, y todos sus flecheros, no nada más él, pero todos sus flecheros, hablando de Bildad, Elifaz y Zofar,
aunque según Adam Clark implica los demonios, que son los flecheros de Dios. Pero bueno, entonces él dice, no, Dios está utilizando a Zofar, Bildad y a Elifaz como instrumentos de Dios para que ellos me ataquen. Y lo rodean, como si fueran a rodear una presa en alguna cacería. Entonces todos los cazadores van y se encierran alrededor del blanco y tratan de encontrar ese venado o ese jabalí, y cuando ya están cerca, órale, ahora sí todas las flechas. Esa es la idea detrás de esta sección. Job no sabe para dónde voltear, lo cual es una paradoja, y ahorita vamos a hablar de la paradoja más adelante. Él no sabe a dónde voltear. Si voltea a los cielos, ahí está Dios, quien lo ha hecho su enemigo. Si voltea alrededor de él, ahí están sus amigos que están con las flechas ahí tratando de matarlo. Él no tiene para dónde voltear. Si volteo para el cielo, soy el enemigo de Dios. Si volteo y busco a mis amigos, en realidad ellos son mis enemigos también. ¿Qué opción tengo? Me rodearon sus flecheros, partieron mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. El versículo 14 y 15 como tal es la culminación de la cacería. Yo no sé de ustedes si ustedes han ido de cacería, pero cuando vas de cacería y matas a tu presa, no nada más es matarla y te la echas al hombro y ya bien feliz me la llevo y contento y feliz a casa. No. Cuando tú matas a tu víctima, al venadito o al puerco, a lo que viene siendo un jabalí o algo así, lo destazas en el lugar de su muerte. Lo matas y ahí donde cayó, ahí lo abres y le sacas las tripas ahí mero. O sea, no esperas para llegar a casa para destriparlo. Lo destripas donde cayó el animal. Lo destripas, le sacas los órganos que no vas a utilizar, lo pelas, lo descuartizas, lo cortas, lo quebrantas, como dice aquí, y ya cuando ya está todo hecho pedacitos, ya destripado, ya sin órganos y ya todo eso, te llevas lo que es útil y entierras lo que no vas a utilizar. Así es lo que está sucediendo aquí. Lo quebrantó. Entonces, versículo 13, ya lo mató o lo están matando, ¿ves? Los flecheros de los que están cazando, ya le partieron los riñones, ya le sacaron todo en la tierra. Y ahora empieza el destazo, lo empiezan a destazar en el versículo 14. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante fue, y luego lo hizo pedazos. Fue rápida su acción. Versículo 15 ya lo expliqué, la primera parte, pero no les expliqué la segunda parte. Y puse mi cabeza en el polvo. Esto es interesante. La palabra en hebreo ahí no es cabeza. En hebreo la palabra ahí es cuernos. Entonces, si nosotros lo leyéramos como dice en el hebreo, diría: y puse mis cuernos en el polvo, como un animal de caza. Podría ser un búfalo, con lo que se está comparando, por ejemplo, o cualquier animal que ha sido cazado. Y dice que cuando cayó, puso los cuernos en tierra, lo cual es muy interesante porque cuernos, o lo que es el cuernos o los cuernos en un animal,
implican poder, implica autoridad, implica nobleza, implica fuerza, implica virilidad. Entonces, este Job, cuando lo flecharon, cayó sus cuernos al piso, porque él perdió toda su dignidad, y él perdió todo su honor, y perdió su buen nombre, y perdió su poder, y perdió su fuerza, y perdió su nobleza, y perdió todo cuando él fue flechado. Versículo 16. Mi rostro está inflado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. En otras palabras, creo que es muy fácil de comprender la primera sección. En otras palabras, tiene la cabeza bien hinchada, todo el rostro, todo, la cara toda hinchada, porque ha estado llore y llore y llore y llore y llore y llore. Creo que todos podemos entender eso. Todos hemos llorado hasta el punto en que ya no podemos llorar más y tenemos la cara así como Cabbage Patch. Okay. Entonces podemos comprenderlo. Y dice aquí esta siguiente parte: y mis párpados entenebrecidos. Al leer el hebreo original, dice mis ojos como de muerte. Okay. Mis ojos como de muerte. En otras palabras, ya no hay brillo en sus ojos, ya parece un zombie, no hay nadie allí, ya no hay nadie en casa. Él está tan desganado, tan triste, tan molido, tan destruido, tan flechado por los cazadores, que sus ojos ya están como de muertos, y él ya está cerca de la muerte. Versículo 18, porque el 17 ya lo explicamos. 18 y 19. Oh tierra, esto es muy interesante. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Espero que ustedes entiendan la alusión a lo que se refiere. Se está refiriendo a nada más ni nada menos que a Abel. Si ustedes recuerdan, el segundo hijo de Adán y Eva fue asesinado a manos de su hermano Caín, y su sangre fue derramada en tierra, y desde la tierra se clamó, o su sangre clamaba por justicia. ¿Okay? Entonces el versículo 18 de aquí es eso, es una alusión a la muerte de Abel. Y está diciendo lo siguiente: él quiere morir, ¿sí? Job quiere y desea morir, que ya lo hemos visto en el pasado y lo vamos a ver nuevamente en el capítulo 17. Entonces todo el capítulo 17 básicamente habla de eso, que él está en busca de la muerte. Pero a diferencia de Abel, ¿okay?, él está diciendo aquí: no cubras mi sangre. En otras palabras, él está diciendo: quiero morir, pero no quiero morir aún, sino hasta que sea vindicado mi buen nombre. O sea, él quiere morir, sino hasta después que su honor haya sido restaurado. Sus amigos dicen: eres inicuo, eres pecador, eres pecador, eres pecador, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y él quiere mostrarles y decirles: no, no es mi culpa. Yo no tengo iniquidad, como lo dice el versículo 17. Mi oración ha sido pura y quiero poder comprobárselos. No quiero morir sino hasta que yo sea vindicado.
Después de eso, trágame tierra. Génesis 4:10. ¿Mande? Está en Génesis 4:10. Ok, bueno, vamos a leerlo. Génesis 4:10, gracias. No tenía la cita, pero Génesis 4:10. Gracias, hermano. Génesis capítulo 4, versículo 10. Dice aquí, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces esa es la idea o la alusión a la que se refiere aquí Job. Ok, muy bien. Versículo 18, ya lo leímos. Versículo 19, mas he aquí que en los cielos está mi testigo. Ahí está la paradoja. Y mi testimonio en las alturas. Recuerden que les dije que había una paradoja. Aquí es. ¿Por qué la paradoja? Bueno, porque él comprende que es Dios soberano y bajo su voluntad, que él está sufriendo lo que él está sufriendo, y es a causa de Dios que él tiene todos estos enemigos, y es a causa de Dios que le han pintado un blanco en la espalda y lo han casado. Todo esto es por voluntad de Dios y él lo comprende. Y la paradoja es la siguiente: pero Dios es mi testigo. Espérame, es una paradoja. ¿Cómo puede ser eso? Si Dios es el que me está casando, si Dios es el que me está atacando, pero también Él es mi testigo fiel que me va a justificar y dice, tú eres inocente. Es una paradoja muy grande. ¿Cómo puede el Señor Dios atacarme y luego ser mi testigo a favor mío? ¿Okay? Entonces, de eso es el problema, esa es la paradoja. Pero él sigue diciendo, no, Señor Dios, tú eres mi testigo, yo no puedo confiar en nadie más porque no hay nadie más hacia dónde voltear. Tú eres mi única escapatoria, en ti confío. Anteriormente, bueno, vamos a leerlo, a Job capítulo 9 y versículo 33, dice la palabra, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Okay? Entonces, él quería un árbitro entre Dios y él, un intermediario, un intercesor. ¿Okay? Pero no lo había. Ahora, en la dispensación de la iglesia, en nuestra era, ya tenemos ese árbitro, ya tenemos ese abogado, ya tenemos ese intercesor, es decir, la persona de Cristo Jesús. Pero en los días de Job, Cristo no había nacido, ni había muerto, ni había resucitado y todavía, o sea, no estaba. Estaba, pero aquí no le conocían todavía. Entonces el árbitro, aunque existía, no estaba aquí y no sabían de él de tal manera, de esa manera. El árbitro no estaba. En cuanto a la iglesia, y fíjense, en el versículo 21, de hecho, dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Pero para que eso fuese necesario, él necesitaría del árbitro. Recuerden, aquí es una cuestión de otra vez, lo hemos hablado muchas veces, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Recuerden, trascendencia implica que está fuera de mi alcance, es trascendente, es más allá que yo. Y yo no puedo tener una relación con Dios, porque es trascendente. No hay nadie que nos una. Y yo no puedo hablar con Dios Padre de forma directa, como con un humano, con un hombre, aquí como dice el versículo 21. Yo tengo que tener un intermediario que me pueda llevar al trono de gracia, que me pueda llevar a aquel Dios trascendente. Y esto es únicamente por medio de Cristo Jesús, quien es hombre y quien es Dios al mismo tiempo. Solamente Cristo Jesús,
hombre, en su humanidad, Él es inmanente. Y Él en su humanidad, como Dios hombre, Él es mi árbitro. Él es mi abogado. En su inmanencia yo puedo acercarme a Él. Y por medio de Él acercarme a Dios Padre, el trascendente. En cuanto al cristiano, en la dispensación de la iglesia, tenemos ese árbitro porque Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya ascendió y está en los cielos guardando nuestra salvación. Ese árbitro ya lo tenemos. Vamos a ver 1 de Juan. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, es decir, Cristo, a Jesucristo el justo. Entonces, porque Jesús es Dios hombre, inmanente, Él es mi abogado que me representa delante de Dios Padre, el trascendente. Versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él intercede por nosotros en sus labores como sumo sacerdote, como mencioné. Cristo nos da la victoria cuando estamos siendo probados. Y en el caso de Job, aunque él era creyente y santo y justo y recto y perfecto como Dios lo marcó, él aún así no tenía ese intercesor aún. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra vez ahí podemos ver la inmanencia y trascendencia. Era necesario que Él viniera semejante a sus hermanos, es decir, en su inmanencia, en su humanidad, para que Él fuese el sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También lo podemos ver en Hebreos. Bueno, vamos a leerlo. Ya perdí mi lugar. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos, 14, 15 y 16. Hebreos 4, 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Job no tenía la inmanencia de Dios. Era santo, recto, puro, perfecto, sí. Pero no había sido salvo por Jesucristo. Aunque Jesucristo ya le había salvado, era pueblo suyo. Y cuando Cristo resucitó y ascendió, primero descendió para llevar cautivo al cautiverio, incluyendo a Job, el santo. Pero en su vida, en su momento, él no tenía al Redentor, al abogado, aunque él había sido ya redimido. Y en la actualidad, si nosotros caemos en pecado, al momento de prueba, la iglesia de Cristo es perdonada, o como individuos somos perdonados, y nos restaura a su comunión el momento en que confesamos nuestros pecados,
que eso también viene en 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados, limpiarme de toda maldad. Regresamos a nuestra lectura. Job, capítulo 16. No, ya me perdí, disculpe. 22. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Bueno, en el versículo 21 que ya leímos, es obvio que Job, como ya lo habíamos visto en el pasado, también desea una audiencia con Dios para poder argumentar su caso, deseando tener este abogado en su defensa, pero no lo tenía. Una vez que Job hubiese ganado su caso delante de Dios, la idea es que Dios le restauraría el honor y el buen nombre de Job, y ya con eso él ya podría morir tranquilo. Pero no quería que la tierra lo tragara todavía, sin antes llevar eso a cabo. Tener la audiencia con Dios para que Dios lo comprobaría o lo probaría como inocente. En el caso de la iglesia no necesitamos ese tipo de intercesión, ya que el Padre y el Hijo están en perfecta armonía. Ellos son uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a causa de esa perfecta armonía, en el día actual, nosotros no necesitamos ese tipo de audiencia como el que estaba pidiendo Job. Dios Hijo vive hoy para hacer intercesión para su pueblo escogido de una manera muy distinta a como lo hacía en los tiempos de Job. Vamos a verlo. Romanos capítulo 8, uno de mis capítulos favoritos y uno de los más controversiales en el planeta. Hechos capítulo 8. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer los amigos de Job? Condenarlo. Y él está diciendo, no, el único que me condena o me justifica es Dios. Que Él sea mi testigo a mi favor, que Él diga si sí o si no. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Job estaba pidiendo a aquel intercesor. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Otra vez la soberanía de Dios. Somos muertos a nuestros delitos y pecados, se supone. Somos muertos a nosotros mismos. Somos muertos a este mundo, porque Él nos ha matado para con este mundo, para su honra y su gloria, y para salvar y guardar nuestra salvación, más bien para guardar nuestra salvación como sumo sacerdote. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es mi intercesor, Él me ama, Él está ahí, Él guarda mi salvación, Él como sumo sacerdote en gloria. Como cristianos debemos de estar tranquilos
A diferencia de con Job, que estaba frustradísimo. Nosotros debemos estar tranquilos, porque como creyentes en la dispensación de la iglesia, nosotros acudimos al trono de gracia y no al trono de juicio. Gracias a aquel intercesor, aquel abogado redentor, aquel que es nuestro testigo fiel, que dice: Él es inocente, porque yo lo he justificado por las obras que yo hice por amor a Él. Ciertamente los amigos de Job no lo pudieron comprender. Hermanos, nosotros le damos muchas gracias y debemos de estar eternamente agradecidos, porque pertenecemos no solamente al pueblo escogido de Dios, sino que somos del redil de la iglesia, su cuerpo. Y durante este tiempo estamos completamente, 100% bajo la gracia. Y sabemos que nuestro Redentor vive y nos guarda hasta el día de hoy e intercede por nosotros. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro defensor, nuestro testigo fiel. Gracias, Señor, porque Él habla a usted, Padre, a favor nuestro. Él es nuestro árbitro. Él es nuestra defensa. Y por Él es que tenemos un buen nombre, el suyo, para aquellos que estamos en Cristo. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado, por su salvación sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque usted es soberano y nada sucede sin que usted no lo permita. Gracias, Señor, por su voluntad, y esperamos, Señor, también su segunda venida, para que nosotros podamos salir de este lugar y estar en nuestros cuerpos incorruptibles, perfectos, en gloria con usted por la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén.